Programa en curso para el Colegio de Sinaloa con el maestro Catarino Escobar 5432. Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Le damos la más cordial bienvenida al programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Catarino Escobar, quien el día de hoy nos acompaña para platicar de un tema muy interesante, el proceso de aprendizaje de la historia. Normalmente los mexicanos adolecemos en buena medida del conocimiento histórico, no solo del país, sino también incluso de la región, de nuestras ciudades, de nuestros entornos inmediatos. Pero es algo muy importante, la historia, si no la conocemos, dicen por ahí, volvemos a cometer los mismos errores. Pero además, la riqueza histórica de México nos obliga a conocer en gran medida la historia de nuestro país, porque es rica en historias, en héroes, en anécdotas, en sucesos que muy pocos otros países en el mundo pueden contar en apenas 200 y un poquito más de años de historia como país independiente, tanto como lo que se puede contar de México. Maestro, bienvenido, muy amable el estar con nosotros. Muchas gracias, agradezco al Colegio de Sinaloa y pues mando un saludo a todos mis amistades y a los colegas. Bueno, yo quisiera comenzar pues con una pregunta creo que muy elemental. Yo ya di mi punto de vista, pero es lo de menos, eso no es importante. Lo que me importa es que usted me diga por qué es importante conocer la historia, aprender la historia. La historia es una interpretación y desde nuestro presente nosotros vemos lo que ha ocurrido en el pasado. Es importante porque si no vamos a estar como condenados a repetirla, y si nosotros analizamos la historia podemos entender nuestro presente y proyectarnos de alguna manera al futuro. Y bueno, una cosa también que se ha discutido mucho ahora, por ejemplo, con este asunto reciente de la reforma educativa y todo eso, y no es nada nuevo, en otras épocas también se discutió que la historia ha sido poco a poco, por ejemplo, en el caso de los niveles más elementales de educación popular o pública en nuestro país, recortada, limitada, por cuestiones a veces de espacio en los libros, por la necesidad de meter más datos más contemporáneos, pero también algunas partes de la historia se han ido limitando. Eh, ¿Cómo está el proceso de aprendizaje de la historia en México? ¿Es bueno? ¿Vamos bien? ¿Necesita una reforma sólida específicamente el proceso de aprendizaje de la historia? ¿O tenemos que ponernos a ver más a fondo lo que ha pasado en nuestra patria? Sí, tenemos que analizar más las interpretaciones que se han hecho de los procesos históricos. Últimamente hemos tenido una reforma en el 2012, pero como que es de forma y es un poco de sentido laboral, porque nuestros gobiernos son neoliberales y como que se le ha querido meter con el enfoque de competencias esa enseñanza de lo empresarial, y se deja a un lado poquito lo de lo que son los valores. Pero sí debería de hacerse una reforma en cuanto a los contenidos, porque por ejemplo en los libros de texto gratuito de la SEP se omiten muchos procesos, y a pesar de que el programa de estudio 2011 marca que se debe desarrollar el espíritu crítico de los muchachos, muchas veces como profesores no somos críticos. Entonces, ¿cómo puedo enseñar yo a alguien a ser crítico si yo no lo soy? Claro. Por ejemplo, tenemos la intromisión yanqui en Venezuela, en Siria, y bueno, ¿cómo lo explicamos? La caída de las Torres Gemelas, y el Occidente dice que fueron los árabes, y los árabes dicen que fue un autoatentado para invadir Afganistán. Entonces, esos procesos, ¿cómo tú los ves si el enfoque es neoliberal? Debemos de tener una educación, pero más que nada basada en valores, rescatar a Freire, a Vygotsky, porque se toma a otros teóricos, que no quiere decir que esté mal, sino que no puedes tú dejar otros teóricos que te hablan más de nuestra realidad, de nuestro contexto latinoamericano, que tenemos países empobrecidos, países donde hay desempleo, subempleo, violencia, narcotráfico, corrupción, impunidad, las muertas de Juárez, desapariciones forzadas, pelotones de la muerte, fosas clandestinas, 49 grupos paramilitares. ¿Cómo tú los ves esos? ¿Sí? ¿Cómo lo analizas en el aula? Sí, claro. Sí, el programa te dice que el muchacho sea crítico, pero ¿qué tan crítico es? Si tú paras a un colega, a lo mejor y no, pero ¿qué tal si lo paras y le dices, ¿qué opinas tú ahorita del gobierno de Cipras?
o del golpe de Estado que hubo en Brasil, porque la televisión pues muchas veces tiene un corte mercantilista, tiene una agenda mercantil y se limitan a los tiempos, a los comerciales. ¿Y cuando discutes la corrupción? ¿Cuándo discutes el nepotismo? Todos los problemas sociales que tenemos. Entonces se necesita más que nada una reforma, pero en todos los niveles, para ver si la gente que estoy formando es crítica y para ver si esa gente está llevando a cabo lo que está aprendiendo. Porque si voy a aterrizar aquí en Sinaloa, si vemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana en Sinaloa, ¿cómo yo lo identifico al muchacho? ¿Cómo le hago para que él desde este presente analice la Revolución Mexicana y cómo ese saber es útil? Cómo el saber científico histórico se convierte en un saber escolar y a la vez, ¿para qué le sirve la historia? Claro. O sea, ¿qué utilidad le da? Si, ¿dónde lo va a aplicar? Exacto. Eso que dice usted es muy importante porque quizá muchas personas que nos están sintonizando recordarán, espero que no sean muchas, pero desafortunadamente suele suceder que cuando uno platica con la gente resulta así. Las clases de historia muy aburridas, muy dogmáticas, es decir, no había capacidad, no había espacio para la discusión de los sucesos. La historia se debate. Sí, pero fíjese, a lo que voy es que normalmente, por lo menos en mi caso, y que quizá muchos comparten, soy una persona que tiene 51 años, la historia era algo casi religioso, es decir, un dogma, fue así. Tenía que aprenderlo y que así aprenderlo era. Casi de memoria, recitarlo, sin ni siquiera cuestionar. Bueno, cuestionar era la última opción posible. Ni siquiera en un momento dado reflexionarlo, ¿no? Ya cuestionar, preguntar, por ejemplo, sobre los aspectos humanos de nuestros héroes, del Cura Hidalgo, de Juárez, de los más importantes, no había las razones a veces de las situaciones, simplemente ocurrió como ocurrió y punto. ¿Qué nos platica al respecto? Hay que hacer ahí un pequeño paréntesis y ver que en la historia no debe de haber héroes y villanos, sino personas. Es decir, Benito Juárez no fue un héroe o no fue un villano, sino más bien decir fue una persona que estuvo muchos años en el poder hasta que en julio de 1872 dejó la silla porque se murió. Pero si él se reelegía. Sí. Entonces alguien se dice, se reelegía, dictador. Porque Porfirio Díaz se estuvo religiendo muchas veces, pero llevó al país hizo tendidos férreos, levantó la economía, por un peso te daban $2, es decir, hubo mucho avance, mas sin embargo él se estuvo religiendo, le dicen dictador. Bueno, entonces también depende del gobierno que esté en turno, cómo se escribe la historia. Es la perspectiva, ¿no? Como dicen por ahí, de repente, la historia la escribe quien gana. ¿Quién gana? O quien esté en el poder en este caso. Ahora, maestro, ya entrando en materia de lo que sería el proceso de enseñanza de la historia, ¿cuál es la idea que usted tiene en ese sentido? ¿Cómo debemos enseñar historia? Porque también los padres de alguna manera tendríamos la obligación de hablar de historia de nuestro país con los hijos, en familia, como una plática regular, digamos, porque no todo puede quedar en manos del maestro, de las escuelas. A veces es muy reducido el tiempo y no es la única cosa que se enseña, son muchas. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos ciertas obligaciones. ¿Cuál es la idea de enseñar historia? ¿Cómo sería el proceso más adecuado que usted plantea? Importa mucho también cómo se vive en casa y el contexto, como dice Vygotsky, el contexto sociocultural. Y pues vemos una televisión que no nos ayuda mucho, ¿no? Y que los padres a veces, si están en el hogar en el mejor de los casos, no van a estar discutiendo seguramente procesos históricos, pero se parte de cuestiones sencillas como ponerles líneas del tiempo, cuando naciste, un recuerdo importante que tú tengas en tu infancia. Por ejemplo, yo como soy profesor de educación básica de secundaria, pues les pongo líneas del tiempo sencillas que lo relacionen su cotidianidad con el saber histórico para que ellos vayan viéndole la utilidad pues a la historia. Y cuestiones prácticas, por ejemplo, recorte de noticias en periódicos, en revistas, hacer esa historia pues que se ve en los libros más actual, más cercano a ellos. Usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? De repente asociar, digamos que una utilidad que no necesariamente desde el punto de vista de muchos, y creo compartir esa idea, tiene por qué ser útil en términos de monetarios, ¿no? Como mucha gente quisiera que la literatura, la historia y las humanidades en general se tradujeran en dinero.
Yo creo que lo más obvio es que el conocimiento tiene una practicidad, sí, pero no necesariamente económica. ¿Cómo hacer esto tan difícil de repente para un joven, por ejemplo, de secundaria, que es, supongo, con el tipo de personas con las que usted trabaja cotidianamente, rodeado de un mundo mercantilista, monetarista en extremo, decirle, bueno, la historia, saberla, no te va a dejar dinero de inmediato, no va a ser un intercambio monetario, pero sí te sirve? ¿Cómo se lo explicamos? Pues darle ejemplos de su vida cotidiana, de su vida que él lleva día con día, ejemplos sencillos, y porque la disciplina de la historia es transversal, es horizontal, es decir, cuando se lee historia se está haciendo literatura, se está leyendo, cuando tú piensas se está ejercitando el cerebro. Cuando tú simulas un proceso histórico, está actuando, entran las artes. Y si todo eso lo llevas tú con valores, con ética, con respeto, con tolerancia, empatía, que es muy importante, entonces ya entran otras disciplinas de la ciencia. Ya no es nada más leo y hago un resumen, o prácticamente copio el libro, sino es que leo y lo que aprendí lo escribo, reescribir la historia, reinterpretarla. Y luego, como si el muchacho lee, si el muchacho entiende los procesos históricos, es difícil que lo engañen, porque mucha gente lo vemos cotidianamente, año con año, cómo las personas son engañadas en muchos procesos que nosotros vemos en la vida cotidiana, sin decir conceptos, sin decir nombres. Pero si una persona que lee, una persona que está informada, difícilmente le engañas. Puede que se deje llevar por el sentimiento, pero difícilmente un pueblo culto se deja arrastrar por cualquier filosofía o por cualquier bandera política o ideológica. Maestro, y ahora, ¿en qué etapa de la enseñanza, digamos, hablando de niños tal vez de primaria, secundaria y por qué no de educación media superior, es más importante enfatizar el entendimiento y el aprendizaje de la historia? Los niños los puedes tú moldear, los puedes hacer que piensen más o menos como debería de ser un espíritu crítico, pues libre. Los jóvenes como que se batalla más, como que hay más problemas porque los jóvenes ya tienen una estructura mental que es impuesta desde casa y ellos ya están guiados por el Facebook, el Twitter, el celular. Ya ellos ya saben en un periódico, si es que lo leen, ya saben a qué sección irse. Entonces es más fácil enseñar al niño porque el niño, como dice un dicho popular, los niños siempre dicen la verdad. Entonces el niño va, digamos de alguna manera, hay que enseñarlo a cuestionar. O sea, nuestra función como agentes de cambio, agentes de constructores del conocimiento, ha de ser de que el muchacho despierte su espíritu crítico, no para ser criticón, ni para señalar, sino para ser libre. La persona informada, la persona que sabe, la persona que está despierta es libre y no, como vuelvo a repetir, no está sujeto a una ideología, pues a un pensamiento filosófico o político. Entonces, es más fácil trabajar con niños porque el niño es más libre. El niño, si tú le enseñas a pensar, el niño hasta te puede cuestionar a ti. Te va a decir, oye, bueno, si es cierto lo que tú dices, es cierto lo que dice el libro. Y claro, no vamos a ser tan flexibles de andar poniendo, decir que no, que Miguel Hidalgo no era el padre de la patria o que Hernán Cortés no vino a hacer aquí un genocidio, lo vino a hacer, sino que a enseñarlo a pensar y eso le va a servir en toda su vida, le va a servir en todas sus carreras. Para aplicarlo en su vida cotidiana. Y esa va a ser la utilidad. Claro, claro, muy fácil de entenderlo y usted lo dice tan sencillo, pero la verdad es que es una proeza lograr sí, ese entran tipo de los distractores, pues. Exacto. Pero fíjate, con 40 alumnos que tengas y 10 que tú logres de alguna manera rescatar, ya es algo bueno, pues, porque ellos salen de la secundaria, entran a la prepa y seguramente se van a encontrar con maestros que les van a decir, un resumen de la página 70 a la 77, investígueme, entre comillas, esto. Pero van a un ciber y le dicen, sáqueme esta información por 10, 20 pesos y el muchacho en el mejor de los casos, pues lo lleva. Claro. Recuerdo a un compañero, la licenciatura en Historia, que iba a investigar La Palma, la Villa Ángel Flores, aquí en Nabolato, y llevó un texto, pero describía
creo que hay una cárcel que se llama, que le dicen La Palma. Entonces, hubo risas ahí, pues, porque hasta dónde llega esa ignorancia, pues, o sea, no solamente es en el nivel básico, sino en el nivel de licenciatura, porque de alguna manera la OCDE, que ya tiene como 2 décadas, ha impuesto una forma de educar, ha impuesto una, una forma de enseñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y basado en este enfoque por competencias, como que quieren hacer que se practiquen competencias mercantilistas y se descuida un poco la filosofía, la humanística, el pensamiento crítico. Incluso un presidente que tuvimos quiso quitar la filosofía, quitar la historia, y todavía está esa pugna, pero se levantaron personajes, se levantaron instituciones diciendo no, porque donde tú dejas ese espíritu crítico, pues donde tú enseñas a pensar, muchacho. Y esa es la importancia, pues, de cómo en la clase se le lleva al muchacho fotografías, se le piden recortes, de la misma, de lo que tiene él en su contexto, de ahí se le pide ciertos elementos para que él reconstruya, para que él reinterprete esa sociedad que él está viviendo. Maestro, ¿qué tan difícil es hacer que los jóvenes, digamos de secundaria, puedan debatir un suceso o la historia en general de nuestro país? Porque también el debate es algo que no se prioriza muchas veces en los hogares, hay imposición, entonces el alumno llega ya impuesto a que lo que dice la autoridad hay que o retarla o en todo caso sostenerse en esa idea de lo que la autoridad marcó, pero difícilmente sabe debatir. ¿Cómo se logra que puedan debatir la historia? Es importante educar en valores y competencias. Se trata de educar en el enfoque por competencias, sino en valores más las competencias que me dan ciertos saberes, ciertas actitudes para yo enfrentar la vida. Y los valores entendidos como esos valores universales. Claro, podemos hablar de valores nacionales, de los valores patrios, pero en cuanto a los valores universales como la verdad, la democracia, la justicia, y cuando hablo de justicia, pensar, por ejemplo, en los 43, cuando hablo de democracia, pensar el proceso que están viviendo en Venezuela, lo que se está viviendo en Siria, la intervención norteamericana en Medio Oriente, y por mencionar en algunos casos, ¿no? O sea, no irnos tan atrás ni en otros sucesos que a veces tienen tintes políticos, pues. Entonces, al muchacho, con que rescates unos cuantos, con que los pongas a pensar, ya es mucho avance. Yo recuerdo un muchacho de la prepa que regresó a la secundaria y llegó y me dio la mano y me abrazó y me dijo, gracias, profe, porque yo tenía un discurso sobre la actualidad mexicana y usted me hizo que abriera los ojos, y lo felicito, dice, por la forma de enseñar. Muchas veces no podemos decir, echarme flores, no, pero el trabajo avala y uno tiene que estar consciente, de que a nosotros se nos da un sueldo para educar al pueblo, y uno tiene que enseñar lo que el pueblo necesita. No lo que me diga la OCDE o el político que esté en turno, sino que se le debe dar lo que el pueblo necesita y hacer lo que analice su situación y qué se puede hacer, propuestas. No nada más analizar la situación social, sino qué puedo hacer yo como persona, porque yo puedo ser un sujeto histórico, no en el ánimo de crear una revolución, ¿no? Sino que ¿qué yo aporto para mi sociedad? Porque si yo señalo con un dedo, los otros 3 me apuntan a mí. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo como persona? ¿Qué estoy haciendo como mexicano? ¿Qué estoy haciendo como habitante de este planeta? Maestro, una pregunta que quizá a varios que nos escuchan les asalta. Con las modificaciones que ha habido, no solo recientemente en 2012, sino a lo largo, digamos, de los últimos 40 años en los procesos educativos, se han ido, lo comentábamos hace rato, descuidando ciertos pasajes o etapas de la historia de nuestro país ya como país independiente. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la etapa de la historia de nuestro país, de nuestro México,
que más necesita reforzarse porque está cada vez más ausente, más diluida en los programas de estudio actuales? El siglo pasado, El 20. siglo XX, lo reciente, porque por ser mayo, junio, julio, el último bimestre de secundaria, hay muchos puentes. Entonces hay que reforzar la guerra sucia, las desapariciones forzadas, los pelotones de la muerte, paramilitarismo, los 43. ¿Cómo tú escribes eso? Sí, sí, pues es tan reciente que pudiera decirse, no puede entrar, No es habría que hacer historia. una reforma. No, bueno. Pero la marcha que acaban de convocar en Cuernavaca, una marcha por la vida, ya es historia. Claro, sí, sí. Y así hay procesos de que son dignos de ser analizados, porque la historia no es una construcción, es una interpretación. Claro. Y nosotros, al menos yo en mi ambiente laboral, yo tengo un canal de YouTube que se llama, como yo, se llama Catarino Escobar, y realizamos con los estudiantes entrevistas, porque muchos personajes se nos están muriendo. Aquí hice entrevistar a Liberato Terán, a Rina Cuellar, a Miguel Espinosa Los Monteros, y ya cuando estaba, digamos, preparado para hacer la entrevista, fallecieron desafortunadamente. Entonces tengo un canal de YouTube donde hacemos entrevistas con los muchachos, tratamos de recuperar esa memoria colectiva y la compartimos en YouTube. Maestro, pues... Y ahí hago que los muchachos hagan historia, interpretan su cotidianidad. Perfecto. Pues la verdad es que es un tema que podríamos quedar aquí platicando horas y horas, porque bueno, usted conoce mucho de esto, del proceso de aprendizaje, la manera de enseñar más óptima de la historia y por supuesto de historia, pero desafortunadamente pues el tiempo se nos ha agotado. Es la guillotina siempre del tiempo en esta medio de comunicación. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues invitarlos a que nos visiten en el canal de YouTube, ahí tenemos muchas entrevistas, y que analicemos nuestra sociedad, y no nada más la analicemos, sino que hagamos un mejor México, un mejor Sinaloa, un mejor Culiacán. Pues espero que nos pueda visitar próximamente para seguir platicando de historia y el proceso de aprendizaje de la misma. Muchísimas gracias, un gusto que nos haya acompañado. Gracias, gracias.